Nunca subestimes el poder de un pequeño paso en la dirección correcta a través del aprendizaje constante. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta masterclass sobre psicología forense. Soy Alfonsina y es para mí un gusto poder estar con ustedes, poder vernos ya en esta clase, ¿no? Y les damos las bienvenidas de Avanti Capacitaciones. Estamos contentos de haber tenido tan buena acogida para este tema tan importante como lo es la psicología forense. Les felicitamos por tomar en serio su capacitación constante, por siempre estar buscando el adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta clase. Ya está por aquí nuestra ponente, quien nos va a ir guiando a través de esta clase. Permítanme unos segunditos, están ingresando más participantes. Perfecto. Nuestra ponente es Cintia Loaiza, ella es psicóloga clínica y bueno, le cedo la palabra para poder iniciar. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Salomé Loaiza y el día de hoy vamos a tocar el tema de la psicología forense. ¿Ya puedo empezar, Alfonso? Sí, por favor. Vamos a estar aquí agregando nuevos participantes, pero sí, por favor. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a tocar, como ya les mencioné, el tema de lo que es la psicología forense. Vamos a ver un poquito este es el índice, la psicología jurídica, vamos a ver áreas de la psicología jurídica, diferencias entre la psicología jurídica y la psicología forense, el rol que desempeña un psicólogo forense, el peritaje psicológico forense y las etapas del peritaje. También el dictamen pericial. Bueno, para dar inicio es importante que nosotros conozcamos un poquito desde lo general hasta lo más específico. Vamos a ir. Si no se me escucha o algo me van alzando la manito o me van diciendo, por favor. Bueno, la psicología está compuesta por 5 ramas. Estas son la psicología educacional, la psicología clínica, la psicología laboral, la psicología social y la psicología jurídica. Dentro de la psicología jurídica encontramos varias ramas, pero entre las que nos vamos a centrar es la psicología forense. La psicología forense se encarga de unir tanto lo que es la psicología como el derecho. Ambas carreras o ciencias son ciencias humanas y sociales que comparten el objeto de intervención, que en este caso es la conducta de las personas. Mientras la psicología se encarga de analizar la conducta, el derecho aplica las leyes que permitan que esta conducta se regule. Voy a ponerles un video y me avisan si voy a dejar de compartir porque creo que no compartí con el audio. Me avisan si se escucha. ¿Qué es la psicología jurídica y forense? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, fuerte y claro. Ya, entonces los voy a poner ahí. La psicología jurídica estudia el comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Por ejemplo, los abogados, los jueces y los policías, entre otros. Su función es evaluar condiciones psicológicas de los actores jurídicos, asesorar a los órganos judiciales en cuestiones propias de su disciplina, diseñar programas para la prevención, tratamiento, rehabilitación, integración de los actores jurídicos en la comunidad o el medio penitenciario y educar a los profesionales del sistema legal en contenidos y técnicas psicológicas útiles en su trabajo. Por su parte, la psicología forense es una rama de la psicología jurídica. Su nombre proviene del latín forensis, adjetivo que menciona lo vinculado al foro, el lugar en el cual los tribunales escuchan y definen causas o el encuentro de especialistas para debatir una cierta cuestión ante un auditorio. El psicólogo forense desarrolla sus conocimientos y aplicaciones sobre la conducta y los procesos mentales de un individuo con la finalidad de apoyar con sus resultados el trabajo jurídico en los tribunales.
Tiene como objetivo auxiliar al juez en la toma de decisiones en los juicios. Estos resultados se obtienen por medio de un peritaje psicológico y son entregados en un informe pericial, por lo que es fundamental para el psicólogo forense contar con conocimientos teóricos y experiencia probada en evaluación psicológica y tener formación en psicología organizacional, social y clínica, así como conocimientos de derecho. Vamos a continuar, ¿ya? Una vez que analizamos, como les decía, entonces la psicología forense está compuesto, o bueno, se fusiona la psicología con el derecho, y una mientras analiza la conducta, la otra aplica las leyes que van a regular esta conducta. Aquí les he puesto un poquito de los significados de varios autores que nos dicen lo que es la psicología jurídica. Javier Urra y Blanca Vázquez nos dice que es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de justicia actuando en el foro tribunal, mejorando el ejercicio del derecho. Es también el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos en cuanto que tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente. Asimismo, es un área aplicada de la psicología dedicada al estudio, a la evaluación, a la investigación, a la explicación y tratamiento de los fenómenos que involucran a los sujetos en relación a la ley. Dos significados más es la psicología jurídica, que implica el estudio del comportamiento humano con relación a todos los ámbitos jurídicos. Abarca pues el derecho penal, civil, familiar, entre otros. Esto es todas las áreas del derecho. Y finalmente tenemos que es un área de especificación de ciencia psicológica abocada a la comprensión y el estudio de las personas en los ambientes jurídicos, sociales, en los cuales se desarrollan y que tienen por misión la generación de políticas públicas orientadas al establecimiento de las mejores condiciones sociales que garanticen y nos permitan la mayor relación psicosocial, material y espiritual. ¿Sí? Bueno. Entonces, la psicología, como ya vimos, es una rama de la psicología, la psicología jurídica es una rama de la psicología que se dedica entonces ¿a qué? A analizar la conducta de los actores jurídicos. Un actor jurídico viene a ser entre el procesado, la persona que realiza la denuncia y un juez. Entonces, esto se dedica a analizar la conducta de los actores jurídicos con el objetivo de descubrir cuáles han sido las consecuencias y las causas de las acciones de cada actor que se encuentra involucrado en este proceso legal. Entonces, de esta forma, la psicología jurídica contribuye a la toma de decisiones preventivas y a encontrar una solución para el problema de carácter jurídico. Es por esta razón que se considera un área de la psicología especializada en la investigación de la conducta humana que se relaciona con el derecho, la justicia y la ley. Asimismo, la psicología jurídica se va a encargar de la evaluación, de escribir, de explicar, de predecir, de tratar y de intervenir en aquellos fenómenos tanto relacionales, conductuales y psicológicos que inciden pues en el comportamiento legal de las personas mediante la utilización de métodos propios de la psicología forense. Perdón, de la psicología científica. Bueno, esta tiene como objetivo colaborar en la resolución de procesos judiciales a partir de comprender y estudiar los distintos factores psicológicos que puedan ser útiles y aplicables en el proceso judicial. Es muy importante y bueno, y gracias a la psicología jurídica, los profesionales del ámbito jurídico se benefician de un mayor conocimiento de manera que esto les permita una toma de decisiones mucho más mejorada. Bueno, entonces, la psicología jurídica cubre áreas importantes, entre estas hablamos de la psicología aplicada a los tribunales o también esta es la que se la llama psicología forense. Esta se aplica a distintas jurisdicciones,
como en lo penal, en lo civil, en lo laboral y también en juzgados que se encuentran especializados en menores, en familia y en violencia. El psicólogo aquí se encarga de realizar un informe pericial en donde se pueda analizar la incapacidad, la impunidad y la credibilidad de un testimonio. Asimismo, se encarga de valorar qué secuelas ha traído esto y estas actividades son realizadas dentro de un foro. También encontramos el área de la psicología penitenciaria, que esta en cambio determina la capacidad o la claridad, la credibilidad y la exactitud que tienen los testimonios en un procedimiento judicial. Asimismo, encontramos la psicología policial o la psicología de las Fuerzas Armadas, pues esta en cambio aplica en conjunto, como les mencioné antes, que la psicología pues abarcaba la psicología clínica, la psicología laboral, la educativa. Entonces, esta área en específico se encarga de unir a la psicología clínica, la psicología social, la psicología criminal, aquellos procesos como de organización. De organización se refiere a que con esta de aquí se puede seleccionar el personal, también de formación, es decir, manejo de estrés, porque como nosotros conocemos, los policías están inmersos en todos estos temas que les producen estrés en su diario vivir, ¿no es cierto? También de administración, es decir, aquí de apoyo interno, tanto apoyo psicológico profesional o familiar o de factores laborales de riesgo por lo que ellos pasan pues cada día en situaciones de riesgo, ¿no es cierto? También tenemos el apoyo e investigación policial como un análisis de la conducta criminal o negociación en la toma de decisiones con los rehenes. En los objetivos de esta área, encontramos que ellos lo que buscan es prestar un mejor servicio a la sociedad en general. Las funciones de los policías, se supone que esta área tiene que ver con las técnicas psicológicas que les ayuden a desenvolverse con mayor efectividad dentro de su labor, ¿no es cierto? Asimismo, esta área nos permite que proporcione una mejor calidad de vida al personal policial a través de una adecuada supervisión y asistencia técnico-profesional. También se encarga de reducir el abastecimiento personal y de mejorar la imagen pues, de la psicología forense. Es importante que ellos aprendan cómo tratar con estas dificultades psicológicas, ya que los agentes al estar expuestos a situaciones peligrosas o al tener que lidiar en su diario vivir o en su trabajo con personas que presentan dificultades psicológicas, pues por eso que los policías deben estar educados y capacitados para tratar con personas que se encuentren en un medio de, por ejemplo, en medio de un ataque de ansiedad o de un brote de alguna persona psicótica, por ejemplo. Entonces deben estar preparados para dar este buen servicio a estas personas y así prevenir posibles incidentes. La quinta área que vamos a ver es la victimología. En cambio, esta nos sirve para que las víctimas mejoren las circunstancias y su contacto con el sistema legal. También permite que se reduzca el daño psicológico de las personas que se encuentran afectadas y de su entorno. Por ejemplo, donde una niña haya sido abusada, pues trabajamos con la persona que fue abusada y con su entorno. En este caso serían sus papás, sus hermanos, sus abuelitos, ¿sí? Entonces, también busca la victimología, busca prevenir la revictimización de la persona afectada y también facilita que las víctimas o las personas que están dentro de este procedimiento judicial se sientan escuchadas, comprendidas y acompañadas durante todo el proceso legal, ya sea antes de realizar una denuncia o un proceso legal, ya sea durante o después del mismo. Y finalmente tenemos lo que es la mediación. Bueno, la mediación, en cambio, se encarga de establecer soluciones mediante negociaciones que se realizan frente a los conflictos jurídicos desde una posición de igualdad, con el objetivo de que éste reduzca el impacto emocional, social y familiar que se da, pues, a través de un proceso legal. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No,
No. Ya, muy bien. Entonces, es muy común que nosotros cuando veamos algo de psicología forense, lo confundamos o tal vez no entendemos mucho qué tiene que ver o en qué se diferencia la psicología jurídica con la psicología forense, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos algún anuncio, por ejemplo, o alguna maestría, siempre dice maestría en psicología forense, pero también pues no se ve el otro lado que sería pues la psicología jurídica que tiene que ver. Entonces, como les decía, la psicología jurídica sería como la mamá de la psicología forense, la psicología forense pues sale de la psicología jurídica. Bueno, debido a las similitudes que estas dos traen entre la psicología forense y la psicología jurídica, es habitual que la confundamos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de las diferencias que trabajan. En el caso de la psicología forense, pues se habla de la rama que se encarga de trabajar en conjunto con los magistrados inmersos, como serían los jueces, los judiciales, los fiscales, en un proceso judicial. Esto con el objetivo de que nosotros, de que se facilite la resolución del caso, y esto quiere decir pues que los psicólogos forenses tienen como labor la recolección y el estudio de datos psicológicos relacionados con con un determinado proceso judicial. En cambio, por el contrario, la psicología jurídica no se relaciona con un caso en específico, sino que más bien estudia la conducta humana en lo que se relaciona con el ámbito legal. Es por ello que la diferencia entre ambas ramas radica en sus enfoques. Mientras la psicología jurídica tiene un enfoque mucho más general, la psicología forense se encarga de un enfoque un poco más específico, mientras que la psicología jurídica se encarga como en una base colectiva. La psicología forense lo realiza con un análisis mucho más individual. Y mientras una analiza las causas y las consecuencias de la conducta de una persona, la psicología forense va un poquito más adentro, de manera que estudia los datos psicológicos del por qué se da las acciones del individuo, el por qué esta persona decidió cometer o qué pasó para que esta persona haya desarrollado una conducta contra alguien, por ejemplo, de un abuso y así. Ya. Ahora sí, vamos con lo que es la psicología forense. Como ya lo habíamos mencionado y lo estamos mencionando durante toda la capacitación hasta ahora, la psicología forense es una rama de la psicología jurídica. Su nombre se deriva del latín forensis, que se refiere a un foro. Un foro antes, en los tiempos de las ciudades romanas, pues era una plaza donde se trataban los negocios públicos en las ciudades romanas. Entonces, más bien un fórum hace referencia a un foro. En el foro o un tribunal, pues las personas escuchan y determinan las causas de lo que es un presunto delito. ¿Sí? Les puse también un significado de un autor que nos dice, según Urra, es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de justicia, actuando en el foro tribunal, mejorando el ejercicio del derecho. Entonces, la psicología jurídica se centra en la administración de la justicia dentro de los tribunales. Es por ello que solo busca información psicológica para que se facilite el cumplimiento de algún propósito judicial en estos márgenes legales. Gracias al trabajo que hoy en día, que han tenido a lo largo de estos años los psicólogos forenses, pues se puede determinar si un acusado tiene un estado mental alterado, lo cual puede influir con la decisión del juez para que determine un veredicto. Cuando una persona realiza un acto delictivo, el juez lo que se encarga es de evaluarlo. ¿Para qué? Para ver si esta persona tal vez no estaba en pleno uso de sus facultades, sino más bien lo hizo porque tiene algún problema psicológico. Entonces, para ofrecer su perspectiva profesional al juez, un psicólogo lo que debe hacer es preparar una evaluación
pericial, ¿sí? Como se trata de un área especializada de la psicología, esta une, como ya les mencionaba, une tanto el derecho como la psicología, entonces los psicólogos tienen amplios conocimientos en lo que es derecho. ¿Hasta ahí alguien tiene una pregunta? ¿Quedó claro lo que era psicología forense? Tenemos una persona que ha levantado la mano. Génesis, puedes encender tu micrófono. Sí, buenas tardes, Máster. Quería preguntarle si, así como hablamos que el psicólogo forense debe tener un amplio conocimiento en derecho, uno tendría que especializarse también como que en este ámbito del derecho para conocer todo esto. ¿Sería fundamental o sería más bien como algo superficial? A ver, como tal, no es tan necesario. Lo que pasa, a ver, si nosotros, por ejemplo, estamos especializados en psicología y queremos especializarnos en psicología forense o en alguna rama de las que se presentó, nosotros podemos seguir, digamos, la licenciatura en psicología y nos especializamos en un máster, en un PhD que tenga que ver con psicología forense. No es necesario que nos especialicemos en psicología forense, pero no en derecho, sino más bien que conozcamos lo que es el derecho. ¿Sí respondí su pregunta? Jonathan, Sí, por favor. sí, muchas gracias. Jonathan, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. En caso de lo que es psicología, ¿se puede seguir con cualquier rama de lo que es psicología o se necesita como rama base psicología clínica o psicología general? Bueno, como les decía, psicología general sería, voy a ponerles la imagen del inicio. Ya, como les decía, a ver, la psicología, esta sería, o psicología general prácticamente. La psicología es como grande. Entonces, si nosotros nos queremos especializar en educacional, pues nos referimos a un tema un poco, un ámbito en el que trabajaríamos en escuelas con niños. La psicología clínica ya maneja más lo que es estrés, ansiedad, temas así como trastornos. Entonces, si uno quiere especializarse sería más práctico que nosotros, digamos, elijamos una de estas ramas y de ahí nos especialicemos en ramas que van por ahí. Pero sí es necesario la psicología clínica para, para si queremos seguir algo de forense, ya que la psicología esta de aquí es muy general, no abarca en sí, abarca mucho y nosotros pues queremos también ir por un lado más específico, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí respondí su pregunta? Sí, claro, gracias. Ya, muy bien. Entonces, sigamos. Me quedé... Bueno. Asimismo, pues, como sabemos a qué se encarga y a qué hace la psicología forense, también tenemos que entender cuáles son las funciones o el rol que tiene un psicólogo forense dentro de este campo. Bueno, una de las principales funciones del psicólogo forense es la elaboración de peritajes psicológicos. El profesional, aparte de actuar en procesos pues relacionados a crímenes, también actúa en ámbitos como lo legal, que ya les mencionaba, lo civil, lo familiar, de manera que actúe como un perito. Disculpa, un ratito. Bueno, entonces les decía que el profesional, aparte de actuar en procesos relacionados con los crímenes, también va a actuar en ámbitos como lo legal, como lo penal, lo civil, lo familiar, de manera que actúe como un perito en el momento de dar su testimonio, ¿sí? Entonces, el perfil de un psicólogo forense debe tener la capacidad de saber si el acusado o los denunciantes están en correcto uso de sus facultades, es decir, de que estén conscientes, de que tengan un estado mental limpio, que estén ubicados en tiempo y espacio, y también un psicólogo forense, entonces de esta manera debe colaborar con otros profesionales como son abogados,
jueces, fiscales, todas las personas que estén dentro del conflicto. Un psicólogo forense se va a encargar de evaluar y de relación a las condiciones psicológicas de los actores jurídicos. Como les dije, un actor jurídico era el procesado, la persona demandante y el fiscal, ¿sí? Entonces, también se encarga de asesorar y orientar en medidas legales, aplicar como experto a los órganos judiciales en cuestiones propias de su disciplina. Se encarga así también de intervenir, de diseñar y de realizar programas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos, tanto para la comunidad como en el medio penitenciario a nivel individual y colectivo. Entonces, aquí va a intervenir y va a diseñar programas para que las personas que estén privadas de la libertad puedan mejorar o que tengan más facilidad para la reinserción social, o sea, para que luego de estar en la cárcel ellos regresen a la sociedad. Asimismo, se encarga de formar, de educar, de entrenar y o de seleccionar a profesionales del sistema legal, como los jueces, como fiscales, y así, en contenidos y técnicas psicológicas útiles de su trabajo. Vamos también como psicólogos forenses, a evaluar, asesorar campañas de información social para la población en general y también para la población que se encuentre en riesgo. Vamos a investigar y estudiar la problemática de la psicología jurídica, vamos a investigar y contribuir a mejorar la situación de la víctima y su interacción con el sistema legal, y finalmente se encarga de mediar y propiciar soluciones a los conflictos jurídicos de manera que contribuya a paliar y o prevenir el daño emocional, social y a presentar una alternativa de la vía legal donde los implicados tienen un muy predominante. Bueno, un psicólogo forense hace, pues es el peritaje. Ahora, ¿qué es un peritaje psicológico? Un peritaje psicológico es un informe que es emitido obviamente por un psicólogo forense, en el cual el psicólogo va ahí a exponer la serie de conclusiones sobre el estado mental uno de los sujetos que se encontraron dentro del conflicto de un acusado. Y si es usado va a ser usado, este informe, bueno, va a ser usado como prueba ante un juez o ante un tribunal. Este informe puede ser solicitado tanto por el juez que pida para tomar su veredicto o puede también pedirlo una de las personas que se encuentren involucradas en el conflicto. El peritaje se elabora en marcos legislativos, como se mencionó antes, arribita, en lo penal y en lo familiar. Ya, en lo penal, pues, el psicólogo suele realizar informes periciales psicológicos de las secuelas que deja un delito y de los comportamientos criminales. Aquí puede ser la impunidad, irresponsabilidad penal, una afección de capacidades cognitivas y volitivas de una persona, tal vez por trastornos psicopatológicos, predicción del riesgo delictivo de un criminal, toxicomanías, drogodependencia, daños y secuelas, o delitos contra la libertad sexual de alguien. Asimismo, en el marco legislativo civil, determina el estado mental de aquellas personas que se encuentran en procesos judiciales contra otras personas, ya sea para hacer valoraciones de responsabilidad civil, de accidentes o capacitación, o también puede ser de impugnación testamentaria. En el marco civil laboral, se encarga de determinar el estado psicológico de una persona, desarrollar o no sus funciones en su puesto de trabajo. Por ejemplo, por incapacidad o validez, lo que es el moving o el acoso laboral, tal vez por secuelas psicológicas que quedaron de un accidente, por ejemplo, a una persona, a un chofer, por ejemplo, de una cooperativa.
que realizando pues su trabajo tuvo algún accidente y por eso le quedaron secuelas psicológicas. También se encarga pues de las psicopatologías desarrolladas a partir de su trabajo, tal vez sufra de algún tipo de acoso en el puesto de trabajo o burnout, que es el trabajador quemado. Ya. En el último marco legislativo, que es el familiar, este evalúa las capacidades de los familiares o el estado psicológico en el que se encuentran los menores para su desarrollo, para su correcto desarrollo educativo y en el régimen de visitas. O sospecha de que la madre esté manipulando psicológicamente a los hijos, tal vez tanto para adoptar o en tutelas. Cabe destacar que el peritaje, bueno, el objetivo del peritaje va a variar según el marco legislativo, porque como ya sabemos, cada marco legislativo tiene su objetivo y su razón de ser. Entonces, no va a ser lo mismo un marco legislativo, no va a ser el mismo objetivo del marco penal en un marco legislativo familiar, ¿no es cierto? Bueno, también es importante pues que el trabajo del psicólogo forense termina cuando éste entrega el informe pericial psicológico. Si es necesario, pues se requerirá su presencia en el juicio del proceso y si no, pues no. Ya. El peritaje. Perdón que le interrumpa un ratito. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice Jesús, ¿cuáles son los instrumentos del psicólogo forense para los peritajes? Ya, bueno, tiene etapas, así lo vamos a ver. Como sería la entrevista, la evaluación, el informe la elaboración del informe y la ratificación. Dentro de este, pues, lo que usamos dependerá del caso, primeramente, ¿sí? Pero lo que se utiliza aquí en lo de la psicología forense es la entrevista. Dentro de la entrevista, pues nosotros vamos a realizar la evaluación y así vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí respondí la pregunta? Bueno, otra vez disculpe Tal vez. esta otra pregunta. El perito, el psicólogo forense, ¿en qué etapa interviene del crimen? ¿Interviene cuando está en la escena del crimen que se encuentra el que cometió el crimen, si está en esa instancia, o en qué momento ingresa el psicólogo forense? Bueno, como les dije, todo depende del caso, pero prácticamente el psicólogo forense interviene cuando este es llamado por un juez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos pongamos un caso en donde, digamos, un vecino mató no quiero ponerlo fuerte, asesinó digamos, a otra vecina. Entonces, a esta persona es capturada y nosotros ahí es donde entramos como psicólogos forenses. ¿A qué? A que nosotros evaluemos si esa persona lo hizo tal vez porque estaba drogada, tal vez porque esta persona estaba tiene alguna psicopatología. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, pero siempre y cuando seamos llamados por un juez, tal vez, o por alguna persona encargada que esté dentro, pues, del proceso legal, ¿sí? No es que nosotros solitos vamos a ir, sino somos llamados. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dice Wilson, ¿hay algún libro o libros para evaluar a personas con trastornos cuando cometen algún delito? Bueno, claro, como psicólogos clínicos, nosotros para determinar si un paciente, por ejemplo, tiene algún trastorno de personalidad, es muy común que las personas que realicen estos actos delictivos
tengan algún trastorno tanto patológicos. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, nosotros tenemos un libro que nos regimos, que se llama DSM-5. Ahí vemos qué síntomas tiene, los criterios diagnósticos, entonces nos vamos guiando. Si esa persona cumple con ciertos síntomas o ciertos criterios del libro, nosotros vamos a darnos cuenta, claro, entonces esta persona, por ejemplo, ha hecho esto porque tiene esto, entonces se relaciona así. También pues vamos a ir evaluando con baterías o instrumentos, siempre y cuando estos sean validados y fiables. Puede ser un neuropsy para conocer sus funciones cognitivas, un mini mental, y así tenemos algunas baterías. También depende, por ejemplo, si es por personalidad. Si la persona le falta ¿cómo se diría? Si no está en sus condiciones mentales, no está en pleno juicio, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos su estado mental con un mini mental que les decía, un MOCA que evalúa pues si la persona está ubicada en tiempo y espacio. Si la persona pues tiene problemas de personalidad, también tenemos algunos test para eso. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí vi en el chat, decía que cuál era la diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5. Bueno, como saben, todo se va actualizando. Entonces, el DSM-5 está un poquito más completo que el DSM-4, o tal vez del DSM-4 le van quitando trastornos que no son mencionados y cosas así. Todo depende. El DSM-5, por así decirlo, es más completo. Asimismo, el CIE-10 también tiene diagnósticos ahí, y había el CIE-10, ahora ya estamos en el CIE-11. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Anita nos ha puesto igual en el chat, ¿es necesario que un informe peritaje lo haga un psicólogo forense o también lo puede hacer un psicólogo clínico? Claro, eso es importante. Un informe forense, bueno, este peritaje, siempre lo va a hacer un psicólogo forense. ¿Por qué? Porque el psicólogo forense, como sabíamos, está fusionado entre el derecho y la psicología. En cambio, un psicólogo clínico lo único que va a hacer es decir, tal persona sufrió bueno, tiene este trastorno y ahí muere. Entonces, sí hay diferencia. Para realizar este tipo de informe es necesario de un psicólogo forense, que un psicólogo esté especializado en esta rama. Jimson nos ha levantado la mano, ¿puede participar, por favor? Sí, Máster, buenas noches. Mi pregunta era en el caso que hizo sobre el vecino asesinó a la vecina. Mi pregunta es si el psicólogo forense entra a la escena a la escena del crimen, o solo va a la persona, en este caso que sería el vecino, o Como va les, a ambas. como les Esa es mi digo, pregunta. eso dependería del llamado. Por ejemplo, si el fiscal, bueno, o el juez nos pide que nosotros lo valoremos, pues ya iríamos directo a la cárcel o donde se encuentre esta persona. Sí depende también pues de la rama, porque hay la rama pues también de criminalística, que esa sí va enfocada prácticamente en que la persona, bueno, el psicólogo esté ahí. Obviamente es muy común decir, ay, psicología forense, vas a hablar con los muertos. O sea, no vamos a hablar con los muertos porque obviamente la persona ya está fallecida en el lugar, pero nosotros a través de esa persona que fue asesinada, por ejemplo, nosotros tenemos su historial de vida. Por ejemplo, podemos investigar qué cree que estuvo haciendo esta persona andaba metida tal vez en sustancias, entonces nosotros vamos recogiendo esa información y vamos dándonos cuenta de cómo está esta persona. Entonces, prácticamente nosotros entraríamos cuando un juez o una persona responsable del caso nos llame o nos cite. Tenemos
unas preguntas adicionales también en el chat. Katia nos dice, ¿existe alguna página donde podamos informarnos de las baterías validadas aquí en Ecuador? ¿Me puede repetir la pregunta? Katia nos dice, ¿existe alguna página donde podamos informarnos de las baterías? No sé si estará bien expresado, validadas aquí en Ecuador. Bueno, prácticamente nos tocaría ver qué baterías sí están validadas aquí en Ecuador, porque no es lo mismo que un test se haga en Estados Unidos como que se haga aquí en Ecuador, porque por los factores culturales. Primeramente, los factores culturales. No tenemos la misma cultura. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos nuestras propias baterías. Pero luego de la clase, les voy a mandar unos documentos. Dentro de esos documentos podemos encontrar las baterías que son acopladas o, bueno, las baterías que tenemos en el Ecuador, porque cabe destacar que son acopladas a la cultura para la validación. Perfecto. Wilson nos dicen, ¿hay algún formato para realizar el informe del peritaje? Sí, más adelantito está para irlo viendo. Y ya les voy aclarando dudas. Pues ¿Algo sigamos, más? por favor, con la clase. No tenemos por el momento ninguna duda pendiente. Bueno, entonces, las etapas del peritaje. Como primera etapa, vamos a tener lo que es una primera entrevista o una primera observación. Dentro de esto vamos a analizar de manera general la situación mediante un acercamiento o una entrevista inicial para evaluar así el caso, tanto la situación actual como la viabilidad, si es necesario o no un peritaje psicológico. Ya. Bueno, entonces, la entrevista se va a entender como una técnica en la cual no existe cómo cubrirlo, o sea, no es enmascarada. Esta va a tener una respuesta voluntaria por parte de la persona que va a ser evaluada y la entrevista se sabe que uno tiene que saber como profesional qué va a preguntar. Bueno, esta tiene fases. En primera, pues, está la introducción, el motivo, la recopilación, la recopilación de información y el resumen o cierre. Primeramente, pues para realizar la entrevista, el entrevistador debe ser un experto o dominar por lo menos estos conocimientos conceptuales técnicos del interrogatorio. Por ejemplo, una persona, es muy usual que a veces a las víctimas, por ejemplo, de abuso, de violencia, las revictimicemos. ¿Qué es revictimizar? Es cuando nosotros le preguntamos, le hacemos recuerdo a la persona, acordar a la persona de qué pasó y cómo pasó. Entonces, al hacer nosotros esas preguntas una y otra vez, estamos revictimizando a la víctima, ¿sí? Bueno, entonces una persona para realizar esta entrevista debe estar capacitado para establecer un rapport. Bueno, en psicología se trabaja lo que es rapport y la empatía, que es como que el acercamiento y saber cómo acercarnos. No tenemos que estar muy sonrientes ni muy amargados. Entonces, ¿para qué? Para que el rapport y la empatía nos sirve para que nosotros tengamos un acercamiento positivo con la persona y así promover lo que es la introspección, ¿sí? Bueno, también se posee un conocimiento experiencial sobre los temas o los conflictos que son planteados. Como les mencionaba, pues las fases es la introducción. En la introducción nosotras vamos a aplicar el rapport, la empatía. También tenemos que ver el motivo, o sea, aclarar el motivo, la finalidad de la entrevista, los tipos de información, las expectativas que puede tener una persona y discutir ciertas diferencias, como, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con aclarar el motivo? Porque puede que, digamos, la persona sabe que yo sufrí, no sé, por depresión. Entonces, o yo sufrí de acoso laboral. Entonces, ¿qué quiere esa persona con eso? ¿Que yo le ayude psicológicamente o que yo le ayude a crear, a denunciar, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros nos damos cuenta qué expectativas tiene esta persona y si he logrado comprender el motivo, pues, el motivo de que ella acuda hacia mí, ¿sí?
También tenemos la recolección de la información, pues esta es parte central de la entrevista. ¿Por qué? Porque aquí vamos a obtener los datos biográficos y emocionales de esta persona. Como datos biográficos tenemos que preguntarle y obtener pues datos tanto de sus antecedentes familiares como de sus antecedentes personales. Pues en antecedentes familiares necesitaríamos pues descripción de un genograma. Un genograma pues sería prácticamente cómo está compuesta su familia, su papá, su mamá, sus separaciones, si esta persona ha tenido nuevas parejas, las edades de cada persona, si alguien falleció dentro de esa persona, de qué origen viene la familia, si se cambió de domicilio, en qué trabajó, qué nivel de instrucción tiene, tanto él como sus miembros de la familia, el nivel socioeconómico, la dinámica familiar que se da y la relación entre ellos, si tienen una relación buena, si tienen una relación mala, también antecedentes médicos, antecedentes psicológicos, si consumió en algún rato sustancias, si las dejó, si ha tenido tal vez antecedentes judiciales, eso por el lado de la familia. También podemos analizar sus antecedentes personales, como su fecha de nacimiento, qué edad tiene, los datos de su desarrollo, si tuvo un buen desarrollo, desde la gestación puede ser, porque uno sabe pues que desde la gestación tiene que ver bastante con el desarrollo de la persona. Por ejemplo, si un niño tal vez se le rompió la placenta o cuando salió no tuvo suficiente oxígeno, eso puede ocasionar problemas neuronales. Entonces, todo tiene su porqué. Asimismo, podemos preguntarle la escolarización, su historia laboral, si tiene servicio voluntario, tal vez militar, sus relaciones personales tanto con sus amigos, con su noviazgo, qué hace en sus tiempos libres, si tiene enfermedades o alguna incapacidad, o si también ha tenido antecedentes judiciales. Finalmente, pues tenemos la última fase de la entrevista, que es el resumen o cierre. Aquí vamos a verbalizar un poquito o hacer un resumen de todo lo que se realizó en la sesión, ya sea para cerrar y también para aclarar todo lo que nos dijo el paciente durante la entrevista. Si es que, por ejemplo, en una parte le digo, ¿a qué te refieres con prefiero morirme? En un caso así de una entrevista, que alguien me diga, quiero morirme porque ya no me siento bien conmigo misma. ¿A qué te refieres con que no te sientes bien contigo misma? Cosas así, uno va aclarando y va cerrando el tema, ¿sí? Bueno, en la entrevista también hay tipos Tenemos unas preguntas. Antes de continuar, tenemos unas preguntas. Andrés ha levantado la mano. Por favor, Andrés. Sí, buenas noches con todos. Mi pregunta sería en la parte de la recopilación de la información. ¿Es importante tomar en cuenta el lenguaje corporal de la persona a la que estamos entrevistando o por la situación de estrés del momento no es tan fiable? No, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todo, desde su postura, desde su lenguaje, desde el movimiento de sus manos. Por ejemplo, sea una persona que, por ejemplo, sea, como le dijimos en antes, el vecino, que sí la mató a la vecina. Entonces, él diga, no, yo no fui. Entonces, uno se da cuenta en sus facciones, en su apariencia. Más adelantito, igual sí está explicado eso. Tenemos que tomar en cuenta tanto el lenguaje verbal como lo que dice y su lenguaje no verbal, ya que este da mucha información que no es consciente. Entonces, por ejemplo, un movimiento así de manos, ya sabemos que esta persona está nerviosa y así pues nos permite identificar la congruencia entre sus palabras y entre sus acciones. ¿Sí? Perfecto. Tenemos dos preguntas más en el chat. Nos dice Wilson, ¿nos podría dar ejemplos de preguntas que se pueden realizar en el informe del peritaje? Claro, bueno, esto también estaba más adelantito, depende de la entrevista. Si nosotros, voy a exponerles esta partecita de los tipos de entrevista y ahí vamos a tocar lo que es una entrevista estructurada, no estructurada, para que nosotros veamos cuál nos conviene y qué preguntas podemos hacer. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguna Deni otra pregunta? nos dice,
¿Se utiliza mucho el psicoanálisis para obtener datos certeros? Sí, sí. Hay conductas criminales, pues, que en su parcialidad presentan una incógnita, entonces, motivacional. Entonces, nosotros al utilizar un psicoanálisis nos podemos percatar de todas, de tanto las congruencias como las incongruencias de la persona dentro del proceso. ¿Sí? Amado, perdón, ha levantado la mano. Una pregunta, Máster, de buenas noches y buenas noches con todo. Mi pregunta es, ¿por qué hay criminales que andan como si no hayan hecho nada? Bueno, es una muy buena pregunta. Como les decía, hay personalidades. Hay personalidades en las que uno se da cuenta de la frialdad que tienen ciertas personas para realizar actos y estar como si nada. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos en la entrevista forense. ¿Cómo nos pueden mentir fríamente, por así decirlo? Porque esto depende de diversos factores, del un factor social o de la orgánica, pues, de la persona. Habría que estudiar, pues, la personalidad de esa persona, de esta persona que es criminal, ya que al hablar, pues, de la social, ya es temas de experiencia, pues, de las personas, como hay niños que desde chiquitos tienen una maldad que uno dice, ¿de dónde nació así? ¿De dónde salió así? ¿No es cierto? Entonces, todo eso se estudia dentro de la entrevista, se observa dentro de la entrevista. ¿Alguna más? Sí, Carlita nos ha levantado la mano y luego procedería Josué. Carlita, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. En este sentido que usted dice que nosotros tenemos que tener un poco de empatía al momento de este tipo de entrevista, ¿cómo yo podría no ser tan empática con una persona que tal vez sea un psicópata en este sentido? Porque yo pienso que los psicópatas tienen otra manera de expresarse a una persona, por ejemplo, a un asesino. Sí, que tal vez le mató por celos o un femicidio, a lo que tiene que ver con un psicópata, que un ejemplo que voy a ir mucho, pero a una persona que entre y mate a un colegio, así a alumnos y salga y todavía, o sea, se quede vivo, no se suicide porque comúnmente se sabe suicidar. Entonces, ¿cómo sería nuestra reacción frente a una persona así? Bueno, principalmente, pues al hablar de empatía, no nos referimos a ponernos en los zapatos de la otra persona y decir, ay, ¿por qué lo mató? Así yo estuviera enojado, también haría esto. No, nosotros nos referimos a empatía. Bueno, también tenemos que ser nosotros, ¿cómo les digo? Tenemos que ser imparciales. O sea, yo no estoy ni del lado de la víctima, obviamente, me sensibilizo, pero obviamente no voy a estar dentro del papel de ponerme de qué lado estoy, sino más bien como al ser profesional, pues tengo que ser objetiva, ¿sí? Independientemente si me agrade el tipo de acto o la persona que realizó esto, como psicólogos o psicólogos forenses en este caso, pues tenemos que ser objetivos desde lo profesional, porque la intención pues es obtener información y quien va a juzgar todo el proceso, si va a juzgar si esa persona lo hizo bien o mal, pues va a ser el profesional. Nosotros iba a dictar él si es la persona culpable o no. Nosotros como profesionales debemos ser objetivos e ir siendo imparciales prácticamente. ¿Alguien más? Sí, tenemos al psicólogo Josué. Josué, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas noches, Marta. Una pregunta sencilla. ¿Qué marco conceptual o marco de referencia o escuela psicológica, en el caso de la psicología forense, no, porque en la psicología clínica usted sabe que se utiliza, unos son del enfoque psicoanalítico, otros conductual, otros cognitivo-conductual, otros gestálticos. En este caso, en la psicología forense,
¿cuál sería nuestro marco o cuál sería el marco de referencia o enfoque que utilizaría con más regularidad el psicólogo forense dentro de su campo? ¿Me puede repetir la pregunta? Cuál es la escuela psicológica o el enfoque psicológico que utiliza el psicólogo forense con regularidad dentro de su marco laboral? Bueno, pues prácticamente tendríamos que tener un enfoque, todo depende de la especialización, pero prácticamente sería un enfoque integrativo, ¿sí? ¿Sí le respondí la pregunta? Sí, no, pero igualmente, gracias. Bueno, sería un enfoque integrativo. ¿Alguna otra Ok. Jonathan también nos levantó la mano, por favor, Jonathan. Sí, mi pregunta en este caso va, ¿cuál es el papel que juega el psicólogo forense en cuanto a su rol? Me pregunto si esta persona trabaja con el Estado o es una persona que trabaja independientemente o es contratada de acuerdo al caso. Ejemplo, si la persona trabajara con el Estado, va a apoyar en caso de la víctima, de la víctima, o si es una persona independiente, acudiría en caso de lo que es el agresor. ¿Y cuál es el papel que juega aquí el psicólogo en cuanto a su rol como defensa, si bien esta persona es imparcial, imagino que debe de centrarse en víctima o victimario. Claro, bueno, como nosotros decíamos, prácticamente al ser imparciales porque somos objetivos, nosotros depende, trabajaríamos, hay personas que están capacitadas y están calificadas para ya trabajar o dar su informe pericial. Entonces, por ejemplo, hay personas que dan pruebas, entonces son calificadas para que cuando hayan casos de este sentido, de este tipo, se los llaman. Entonces sería prácticamente que trabajamos o somos llamados por el Estado. Por ejemplo, que yo sea, que yo tenga el máster en psicología forense y yo trabajo prácticamente desde mi consultorio, pero como yo califico dentro de la fiscalía, entonces ellos me llaman para que yo realice el peritaje respectivo. Listo. Y en caso de que el agresor sea calificado como mentalmente no estable, esta persona después de su proceso, más adelante tendría un tiempo de lo que es rehabilitación. ¿Y a dónde va esta persona? Si a un entorno de cuidado psiquiátrico o a un entorno de lo que es como PPL. Claro. A ver, si la persona es, por ejemplo, como realizamos la entrevista y nosotros nos damos cuenta si la persona es, bueno, ya lo determina, si es culpable o no culpable, el informe pericial nos va a permitir ver las facultades de esta persona. Si esta persona no está con sus funciones estables, iría a un psiquiátrico. Ahí recibiría la evaluación otra vez, el tratamiento respectivo, pero en caso de que esta persona se vaya como recluso, luego de cumplir su sentencia, esta persona se trabajaría lo que es la reinserción social, que depende también, pues, digamos, ya la persona sale libre, esta persona va como sentencia, va a tener que cumplir, el juez le va a decir, bueno, para que salga libre, usted tiene que tomar mínimo 5 sesiones terapéuticas. Entonces el paciente se va a tener que acercar. Todo depende del caso, pero sí, y puede irse tanto a la cárcel como a un psiquiátrico. Si va al psiquiátrico, pues ahí dependería del tratamiento y cómo se va dando. Y en el caso de un PPL, pues se tendría que ver la sentencia y cómo se realiza la reinserción social luego. Siempre y cuando ambos casos van a terminar siendo con seguimiento. Lo adecuado, pero sería que luego de la rehabilitación y mediante distintas pruebas, pues saber que está mentalmente estable para así darle de alta, por así decirlo, a la persona que esté en un psiquiátrico. Gracias. ¿Sí? Uh-huh.
Tenemos una pregunta en el chat. Ana nos pregunta, buenas noches, ¿se podría trabajar en el sistema penitenciario carcelario y cómo sería? Claro. Bueno, esto, déjenme ver, penitenciario, carcelario. Todo depende también de las ramas, perdón, aquí, como cada una tenía pues su objetivo y su área de trabajo, pues cada una se encarga de cosas. Por ejemplo, como dice Ana, estaríamos aquí pues de la psicología penitenciaria, que esta se va a encargar de evaluar, de intervenir psicológicamente al recluso para que éste sea asesorado sobre las medidas que debe tomar para la reinserción social. Aquí se puede encontrar cómo se diseñan o se previenen, bueno, cómo se diseñan programas para que un PPL se reinserte nuevamente en la sociedad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Jimson. Por favor, sí. Sí, máster, ¿qué pasa si la persona privada de libertad ya le hicieron todos los estudios, sale libre y vuelve a cometer lo mismo? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, eso ya tendría que ver más con el tema judicial, de cómo el juez se encarga de darle libertad, por así decirlo. Si esta persona sale con que ha tenido alguna patología o lo hizo por algún motivo, como les decía, nosotros como psicólogos forenses presentamos el informe y quien va a dictaminar que esta persona vaya libre o sea reclusado, es el juez. Ahí nosotros no podemos intervenir como tal, como psicólogo forense, decirle, no, es que él tiene este problema, él tiene que estar en la cárcel. No, quien ya se encarga de la decisión, pues es un juez. Y en caso de que reincida nuevamente, pues se le volvería a hacer el mismo seguimiento, la misma valoración y ya bueno, eso tendría que ver ya con un juez. Perfecto, muchas gracias. Prosigamos, por favor, no queda ninguna pregunta pendiente. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Está en chiquito porque si yo lo hago grande no van a empezar a correr las diapositivas. Bueno, entonces tenemos dos tipos de entrevistas. Una de las entrevistas es según el grado de estructuración del contenido y la otra según el objetivo. Entonces, si la entrevista es no estructurada, o sea, no directiva, aquí las preguntas que se usan, que en una pregunta, antes alguien hizo una pregunta así. Bueno, esta es flexible y sus preguntas son abiertas. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? Esas preguntas son abiertas donde nos permite pues que la persona nos diga, yo vi que tal persona lo pegó a esta persona. Entonces, al ser abiertas, no es que nosotros le decimos que responda con sí y no, ¿sí? Esa sería más bien una entrevista estructurada que ya la vamos a revisar. Una entrevista semiestructurada. Bueno, aquí el entrevistador va a disponer de un guión de cuestiones básicas. Entonces, esta le va a permitir que el paciente exponga de forma amplia sus opiniones y sus sentimientos, ¿sí? Y como les decía, la estructurada. Esta, en cambio, va a señalar contenidos a cuestionar y la manera de hacerlo. Por ejemplo, con un texto preciso, con preguntas que serían que la persona solo nos responda sí y no. ¿Crees tú que estuvo mal que tal persona realizara esto? Sí. Así, entonces, al uno como psicólogo, hacer este tipo de preguntas no permite que la otra persona diga lo que piensa, lo que siente y cómo se dieron las cosas, porque al ser estructurada, nos quita, pues, hace que su extensión o su precisión puedan hacer que entorpezca pues la entrevista, ¿ya? Porque su extensión y precisión pues pueden hacer perder detalles de importancia dentro de la entrevista, que perdamos ciertos detalles que son importantes para que
se juzgue, por ejemplo, a la persona, ¿sí? Ya, según el objetivo. La entrevista diagnóstica, inicial y de clausura es una. Tenemos también la entrevista de selección, la entrevista terapéutica y una entrevista forense, que esa es la que prácticamente estamos viendo acá. Ya, ¿qué es una entrevista forense? Bueno, la entrevista forense se va a iniciar por la designación de un juez, como les estaba diciendo. O sea, nosotros prácticamente somos llamados por un juez que nos diga, quiero que analice tal cosa, dependiendo pues también de cómo nos pidan, ¿sí? Bueno, el proceso, en el proceso se va a revisar la información complementaria y aquí se van a formular muchas hipótesis, ¿sí? No debemos caer en de que, por ejemplo, yo creo que esta persona tiene esto. No, nosotros tenemos que plantearnos muchas hipótesis. ¿Para qué? Para tener cómo durante el proceso ir descartando o ir seleccionando las hipótesis que sí nos permiten para así ir comprobando todo lo que nosotros creemos y ir perfeccionando e ir de manera precisa a lo que es pues el objetivo de la entrevista forense. El entrevistador siempre tiene que tener el control de la entrevista. No vamos a dejar que la persona, pues en este caso, digamos, sea una persona culpable. No vamos a dejar que esta persona nos diga cosas a la conveniencia o que él más bien quiera hacernos las preguntas a nosotros. Es importante que nosotros observemos las respuestas verbales y no verbales, como antes les decía. Uno tiene que darse cuenta del lenguaje verbal y del no verbal que tiene una persona, ¿sí? En la evaluación forense, sobre todo en casos especiales de personas tal vez que son menores, tienen discapacidades o tal vez de adultos mayores que tengan como que tengan ¿cómo sería? Un tutor. Entonces ahí es vital que nosotros le hagamos firmar el consentimiento, le hablemos qué es el consentimiento, para qué nos va a servir el consentimiento informado, ¿ya? Porque esto es el procedimiento que garantiza que la persona ya ha expresado voluntariamente que sí quiere participar durante el proceso de evaluación, después de que comprendió la información acerca de la recogida de información, ¿sí? O sea, que la persona conozca el proceso y a manos de quién va a ir esta información, ¿sí? Ya, el proceso de la entrevista forense. Primeramente vamos a identificar al sujeto, si tal vez el sujeto sea la persona culpable o sea una de las partes afectadas, ¿sí? En la presentación nosotros vamos a decir quiénes somos, qué cargo tenemos, qué vamos a hacer aquí, qué vamos a llevar a cabo durante todo el proceso, ¿sí? Si no hay objeciones sobre esto, entonces ahí sí nosotros vamos a iniciar pidiendo la historia biográfica, que fue la que revisamos anteriormente, sus antecedentes, su familia, si trabaja o no trabaja, sus niveles de escolaridad, si tiene enfermedades, si no tiene enfermedades, y bueno, los datos que revisamos anteriormente, ¿sí? Paralelamente también vamos a recoger la información subjetiva, vamos a valorar ahí su estado mental, vamos a interrogar también si es que ha asistido tal vez a otras entrevistas clínicas, tal vez por depresión, o si alguien antes había ido ya a una consulta clínica. Si es posible, también vamos a introducirnos en entrevistas con sus pares, con su entorno. Por ejemplo, si es un menor de edad, pues claro que tiene que estar en supervisión de sus papás. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso del vecino. Si es necesario, pues vamos a introducir tal vez a la esposa, a la mamá, ¿para qué? Para que nosotros de ahí también vayamos recogiendo un poquito de lo que es información. ¿Qué aspectos prácticos nosotros tenemos que tomar en cuenta? Bueno, vamos a tomar en cuenta que el lugar debe ser adecuado. ¿Para qué? Por ejemplo, tener una mesa y 2 sillas. Nada más, para que la persona no tenga ni un esfero,
ni siquiera alguna bolita o un centavo para que esta persona no se distraiga y nos colabore todo el tiempo. Sería bueno que nosotros utilicemos ropa formal para que vean que nosotros somos el profesional que les va a ayudar y también pues para que entiendan un poco de las jerarquías, ¿sí? La entrevista debe ser semiestructurada, como ya vimos, con objetivos flexibles. Debemos mostrarnos motivadores e imparciales, es lo que les decía, nosotros no podemos ver porque sea la persona tal vez acusada, nosotros no le vamos a hacer malas caras ni nada, nosotros siempre tenemos que ser imparciales. Es necesario que nosotros mantengamos una posición física correcta, adecuada, estar rectos, no vamos a estar ni mal sentados, ni vamos a estar mientras él nos habla en el celular o haciéndonos así el cabello. No, nosotros siempre tenemos que mantener una posición física y una postura adecuada. Vamos también a tener un tono y un lenguaje que sean adecuados. No lo vamos a gritar, ni vamos a tener un lenguaje pasivo-agresivo para que la persona se sienta como juzgada. Mientras ahí es donde aplicamos lo que es empatía o el rapport para que nosotros, al momento de hablar con la persona tal vez acusada, esta persona como que nos agarre un poquito de confianza y tal vez quiera sí mencionarnos, yo hice esto, o sabe que discúlpeme, fue un error. O sea, nosotros así le damos un poquito de confianza para que esa persona nos dé tal vez algunos datos datos importantes, datos relevantes que nos van a servir a lo largo de la entrevista y para el informe, ¿sí? Entonces, vamos a recordar también que no es una psicoterapia, es decir, que el paciente no está yendo por depresión, por problemas en su familia, sino que está yendo porque tal vez está acusado o porque él tal vez es la víctima, ¿sí? Vamos a evitar entonces así las preguntas sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Estas son aquellas que en su estructura pues brindan la información de una manera anticipada al testigo para que éste a través de su respuesta únicamente nos proceda a ratificar que la información que nosotros queremos, ya sea de una manera de aceptándolo o de negándolo. Por ejemplo, usted vio algo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros que corremos el riesgo de que la persona nos diga, sí, yo vi, o por nervios, pues hasta uno dice, sí, yo vi que lo golpeó, o coge y diga como así dijeron, alguien mencionó, dijo que como alguien que hace un crimen está tranquilamente por la calle. Entonces, si nosotros hacemos una pregunta sugestiva, esta persona va a decir, no, yo no vi nada, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que tenemos que evitar totalmente estas preguntas subjetivas. Vamos a preguntar a fondo en los temas clave y en caso necesario vamos a darle vueltas. ¿Para qué? Para que si la persona evita respondernos una pregunta que nosotros le hayamos hecho, podemos seguir indagando y regresamos a preguntar la pregunta que esta persona nos, valga la redundancia, vamos a preguntarle nuevamente la pregunta que anteriormente nos la había como que disfrazado con otra pregunta o con otra respuesta que nosotros no queríamos, ¿sí? Vamos a valorar la consistencia del relato biográfico con los hechos y finalmente debemos controlar nosotros la situación. Ya, en la observación, en la entrevista forense, bueno, es necesario que nosotros tomemos anotaciones, apuntes sobre el estado emocional de la persona, ¿sí? Nosotros tenemos que darnos cuenta de qué primera impresión nos está dando, tal vez si fue acompañada con alguna persona, su aspecto físico, si estaba puntual, si se demoró, la conciencia del motivo de exploración, es decir, si la persona está consciente de que está siendo tal vez denunciada por, digamos, acoso sexual, así, o un abuso. Entonces, si la persona va y está acompañada, o si es consciente de que está ahí por un tema un poco delicado, ¿sí? Vamos a analizar también la orientación de la persona, si es que se encuentra orientado en tiempo y espacio, es decir, que si sabe dónde está realmente,
Ahí también nos permitiría ver si esta persona está en su total uso de sus facultades, ¿sí? En la actitud general, pues vamos a ver la disposición de la persona, si está colaborando, cómo está su estado emocional, cómo es su aspecto de postura, los tipos de contacto que nos hagas, tal vez una mirada, que sería un lenguaje no verbal que estoy utilizando ahí, una mirada, ¿sí? Y finalmente, bueno, la capacidad cognitiva, ¿dónde me quedé? En el lenguaje. Vamos a observar si tiene un lenguaje formal y de contenido, es decir, que si tiene coherencia con lo que nosotros prácticamente estamos analizando o estamos tratando. En la capacidad cognitiva, la capacidad intelectual, la percepción de su situación, sus expectativas, la concentración, si nos atiende, si está distraído, ¿sí? En la personalidad vamos a observar pues la conducta durante la entrevista, si se distrae fácilmente, si está en el celular, los hechos y las dimensiones de su personalidad, si está motivada, qué actitudes toma cuando, por ejemplo, le hacemos alguna pregunta, en qué estado o en qué situación pues se encuentra esta persona. Vamos también en los aspectos psicopatológicos de la entrevista. Vamos a ver pues su estado mental, cómo es su aspecto físico, si esta persona está tal vez despeinada, si no se ha bañado, si tiene un aspecto como que, por ejemplo, no se ha afeitado en los hombres, si está descuidado, cosas así que tengan que ver con su aspecto físico. Vamos también a ver la conducta explícita, como su postura, como les decía, la expresión facial, el movimiento de su cuerpo, la actitud que tiene, incluso hacia nosotros, puede que tenga una actitud reacia o una actitud así de desinterés, ¿sí? La calidad de su lenguaje, si está pues coherente, si dice cosas coherentes, las relaciones con nosotros como entrevistadores, tiene que tener, vamos a evaluar la actitud, el humor y el afecto, el lenguaje, como ya les decía, la percepción, aquellos pensamientos tal vez de orientación, de funcionamiento intelectual, de autocomprensión, de juicio, de contenido del pensamiento, curso del pensamiento, si la persona está impulsivo, si está con juicio e introspección. Sí, entonces todos estos son aspectos que nosotros tenemos que darnos cuenta para ir analizando tanto, por ejemplo, pongámosle en un acusado. Tenemos que ver, creo que hay una pregunta antes de seguir. Uno. Robert Jaramillo Alzola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿sí me escucha? Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Verá, yo soy psicólogo perito, trabajo en la fiscalía. Aproximadamente tengo unos 2 meses ya trabajando como psicólogo perito acreditado. Todavía no me estoy involucrando un poco más porque ya tengo experiencia, pero como psicólogo clínico, más no como perito acreditado. Entonces recién estoy empapándome un poco más, por eso me he incluido en algunos seminarios, algunas capacitaciones. Mi pregunta es, en el momento de la entrevista, nosotros hacemos la valoración psicológica o lo que determine el juez o el fiscal, pero hay casos, todavía no me ha tocado el caso, pero quisiera saber, en el caso de que nos toque alguna persona con discapacidad o alguna condición, por ejemplo, hay niños o personas adultas que sufren de alguna discapacidad intelectual, pero no nos pronuncian bien, o sea, no nos dan todas las respuestas en sí que nosotros necesitamos. ¿Se valida la información que tenemos solo con los padres o la persona o el cuidador, el representante? ¿O tenemos que validar información? ¿O cómo sería el procedimiento a seguir en el caso de la entrevista para los niños o personas con discapacidad? Bueno, como se habló de eso también anteriormente, bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que menores o personas con discapacidades, nosotros tenemos que
que hacerles firmar un consentimiento informado. En el consentimiento informado, pues quienes lo van a firmar son sus padres o la persona tutora que esté encargada. Entonces nosotros podríamos obtener información mediante, no sé, otros canales de comunicación, dependiendo de la discapacidad también de que tenga la persona. Se puede utilizar tal vez material lúdico, por ejemplo, un niño que sea discapacitado o que tenga algo, podemos hacerlo dibujar. Entonces, mediante el dibujo nosotros también nos podemos dar cuenta de cómo este niño tal vez nos dibuja, que les digo, una carita triste. Entonces, tal vez no pronuncie bien, pero nos está, mediante un dibujo, nos está diciendo lo que está pasando, ¿no es cierto? Aparte, nosotros tenemos que, como siempre, o sea, algo que nosotros tenemos que tener principalmente como psicólogos forenses es la observación. Nosotros mediante la observación nos damos cuenta de todo. ¿Por qué? Porque como eso les decía anteriormente, a través de la observación nosotros nos podemos dar cuenta si esa persona nos está mintiendo, si la persona está nerviosa. ¿Por qué? Porque tal vez si es culpable. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta mediante la observación. La observación es todo. Entonces podemos buscar recursos lúdicos que nos permitan darnos cuenta de lo que el niño nos está diciendo, o también buscar recursos pues que nos permitan la interacción con ellos. Todo dependería de la discapacidad o del caso. ¿Sí le respondí, Robert? Sí, sí, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Denis nos pregunta, ¿en las entrevistas se le puede aplicar algún tipo de test psicológico y desde su opinión, cuál sería mejor? A ver, por eso tenemos las etapas del peritaje. Entonces, en la primera entrevista más bien sería como una recolección de información, pero sí, para una segunda sesión, posiblemente, pues ahí podemos evaluar a la persona. Primeramente con la observación, eso es todo. Y segundo, pues podemos utilizar baterías psicológicas, depende. Por ejemplo, si la persona no está en pleno uso de sus facultades, entonces ahí podemos utilizar un mini mental o un MOCA, que nos permite ver las funciones en orientación en tiempo y espacio, así. Entonces dependería también del caso que estamos tratando. Si tal vez una persona, queremos evaluar la personalidad, también hay se me fue justo ahorita, se me fue el nombre de la batería. Era de 16, bueno, se encarga de ver 16 personalidades de las personas. Y eso, entonces tendríamos que ver de acuerdo al tema. Perfecto, muchas gracias. Katia nos dice, ¿la entrevista se realiza en una sola sesión o en cuántas como máximo? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, Katia nos pregunta, ¿la entrevista se realiza en una sola sesión o en cuántas máximas? Bueno, eso también depende. Como les decía, en la primera entrevista nosotros observamos y tal vez vamos aplicando ahí lo que son test, pero depende mucho. Pero depende mucho depende mucho del caso, como se les decía. Puede tal vez necesitar 5, como 3, pero para una psicoterapia breve es mínimo de 5 sesiones. Entonces habría que ver dependiendo del caso. Y por ahí me corrigieron lo del test que me había olvidado. El test de 16, de 16 factores, de Katia, sí. Ese, pero no me acordaba el nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Prosigamos, por favor, con la clase. Bueno, en la evaluación y el análisis de la documentación, que sería el segundo paso, nosotros ahí realizamos el análisis profundo de la documentación que es aportada pues, por los sujetos tanto del conflicto. Entonces, ahí vamos a llevar a cabo la evaluación por medio de pruebas psicométricas, como el PAI también es otra.
el mini mental, el de 16 factores que se mencionó. Entonces, con el fin de estandarizar la información y obtener así conclusiones válidas, pues que nos permitan ver si la persona lo hizo de manera correcta, si la persona es culpable o no es culpable. Ya, ahora vamos a la elaboración del informe. Bueno, un informe. Disculpe, una preguntita. Sí. Sí, sí me escucha, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que tengo una inquietud. La burocracia de aquí en el Ecuador, la fiscalía, la judicatura, pero más la fiscalía, cuando piden al psicólogo forense que realice un peritaje, te dan por tiempos, 30 días, 45 días, 25 días, etcétera, para que uno realice el peritaje. Dentro de ese peritaje hay que hacer entrevistas, test psicológicos, etcétera, pero en niños o en niñas se les da solamente 2 entrevistas, o sea, no pueden hacerle más de 2 entrevistas a ningún niño. ¿Cómo, como psicólogo forense, cómo podemos hacer para recabar todita la información en dos sesiones? Porque en realidad la psicología forense, la romántica, es la que usted nos está enseñándonos, pero en la vida real, acá todo te piden milimetrado por tiempo y ellos no están esperando nada, sino que quieren que le ya resultados. Entonces, ¿cómo nosotros nos bailamos en ese tiempo? Bueno, ahí sí es complejo y como sabe, es lastimosamente real lo que está pasando, pues. Aquí sí es un poquito difícil que solamente en 2 sesiones, quieran que nosotros recolectemos una información que por lo general dura mínimo unas 5 sesiones. Entonces, depende. Ahí sí está medio complejo. La primera, pues como se sabe, va a ser la observación, pero también aplicarle en la primera sesión la observación y baterías psicológicas. Uno debe ser muy tinoso, pues la finalidad de esto es que como son menores, nosotros tenemos que establecer un buen rapport. Entonces, le tocaría en una sola sesión observar y también baterías psicológicas y test proyectivos. Y ganárselo desde un inicio, eso sí, principalmente, uno presentarse y aplicar lo que es rapport para que la persona, para que el niño en este caso pueda confiar confiar en nosotros. Entonces, mediante va avanzando la sesión, vamos a realizar la observación y test proyectivos. O sea, ir de una a lo que es los test proyectivos o las baterías psicológicas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué es un informe? Bueno, en este caso, un informe es un documento científico, ya sea validado y replicable, en donde se lo elabora con el objetivo de comunicar la información. Para eso nos va a servir el informe, para que nosotros ahí por medio de comuniquemos si la persona está sufriendo de algún trastorno y por eso realizó algún delito, cosas así. Entonces nosotros vamos ahí a comunicar la información. También es el resultado de la demanda de alguien, habitualmente de un superior, en este caso sería un juez, un organismo o cliente, que sea dirigido a personas o entidades capacitadas para la toma de decisiones como un juez. ¿Sí? Hay 3 tipos de informes. En tenemos los expositivos, que el autor expone pues los hechos de manera clara y objetiva, con un orden lógico, sin hacer ningún análisis ni interpretación, ¿sí? Lo de los valorativos o interpretativos, perdón, el autor interpreta y analiza los hechos para incluir tanto conclusiones como recomendaciones. Y los demostrativos, en el autor expone una hipótesis, describe los pasos que ha hecho para demostrar que su hipótesis es validada o fundamentada
y finaliza, perdón, con unas conclusiones, ¿sí? Ya, para la elaboración del informe. Discúlpenme. Bueno, para la elaboración del informe, uno tiene que analizar la demanda, es decir, quién lo pide, qué piden, por qué lo piden y finalmente, pues, definir cuál es el objetivo del informe. Normalmente, pues, nos pide informe la persona que tiene la capacidad de decidir, en este caso puede ser un juez. Vamos a definir, pues, cuál es el objetivo del informe, para qué nos servirá, si vamos a argumentar ahí alguna propuesta, si es puramente informativo, qué información nomás se va a necesitar, ¿sí? Luego tenemos lo que es la aceptación o no del cargo. Ah, una cosita, es importante que para que nosotros aclaremos la demanda, tenemos que fijar claramente los objetivos del escrito y definir bien quién va a ser el receptor. Por ejemplo, nosotros no podemos, por ejemplo, cuando nos hacen la petición que nosotros hagamos el informe, tenga tal vez un objetivo y nosotros planteemos otro objetivo que nada que ver. Entonces nosotros, eso es principal, que nosotros fijemos claramente qué objetivos tiene el escrito y quién va a ser el que lo va a receptar, ¿sí? Entonces también tenemos la aceptación o no del cargo. Vamos, el paso número 3 es decidir el método de trabajo para conseguir la información. Aquí está lo que es la observación, la entrevista, revisión de documentos, todo eso vamos a nosotros decidir como psicólogos forenses. El cuarto paso es la recogida y análisis de la información. Una vez que ya recogimos, pues vamos a analizar esta información. Si tal vez han quedado espacios en blanco o nos genera tal respuesta de la persona, nos genera alguna incógnita, entonces para que al analizar esta información nos damos cuenta que quedó algún espacio ahí y en una posterior sesión nosotros vamos a recabar más datos que nos permitan aclarar esa incógnita, ¿sí? Bueno, vamos también en la redacción, tenemos que tener mucho cuidado, ya que esta parte es prácticamente la que le interesa y la que va a tener un receptor, que en este caso va, pues, a ser un juez. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo la presentamos, si está clara, si está atractiva, por ejemplo, si es escrita, nosotros no vamos a pegar así las líneas, sino también tenemos que respetar los signos de puntuación, comas, tildes, todo eso para que se le facilite a la persona. Tiene que tener una buena presentación, por ejemplo, si tengo fea letra, entonces voy a hacerlo en computadora, que tengan también consistencia, tanto los apartados como los temas y dentro del tema, pues lo que se vaya especificando. Tenemos que darnos cuenta también si la estructura es formal, mínimo el informe tiene que tener 3 partes, como un ensayo. Es el principio o la introducción, el núcleo o el desarrollo y finalmente vamos a terminar con las conclusiones, ¿sí? El contenido debe ser claro, va a ser conciso y breve, sin tantas largas y especificar tantas cosas o que se repitan. O sea, ya repetí en el primer párrafo que tal persona esto y en el segundo va a ser lo mismo. Entonces, la información debe estar pertinente, debe ser relevante, necesaria, suficiente, coherente, objetiva, ¿sí? Su redacción debe ser comprensible y sin tecnicismos para que la persona entienda. Por ejemplo, ¿qué es un tecnicismo? Que yo diga, yo escriba en el informe, tal persona tiene un trastorno de personalidad antisocial y por tal cosa se declara culpable. No, bueno, por así decirles, si el juez sabe que es un trastorno de personalidad antisocial, en buena hora, pero si no sabe, entonces mejor ir especificándolo. Este trastorno tiene tantos criterios, el paciente o el acusado cumple con estos criterios, ¿sí?
Entonces, tratemos de evitar los tecnicismos. También vamos a ayudar a que tenga coherencia. O sea, todo el texto tiene que tener coherencia, ya sea en este informe o en otros informes, ¿sí? Vamos a especificar también las fuentes de información. Por ejemplo, como les decía, tal persona fue diagnosticada con trastorno de personalidad antisocial. Es por ello que se comparó la información o se analizó, se revisó la información y los criterios para diagnosticar a esta persona con esto del DSM-5, así. Entonces, durante la investigación yo utilicé el DSM-5 y es por eso que tengo que especificar esa parte. ¿Sí? Ya, aquí les voy a dar 10 claves para la redacción de informes psicológicos. Igual luego de estos, creo que se les da las diapositivas. Entonces, aquí igual les voy a ir diciendo, ¿sí? Vamos a poseer una calificación adecuada. Vamos a respetar la dignidad, la libertad, la autonomía e intimidad del paciente. Vamos a respetar y cumplir el derecho y el deber de informar al cliente. Vamos a organizar los contenidos del informe. Vamos a describir los instrumentos que fueron utilizados y para facilitar así pues la comprensión de los datos. También se deben incluir el proceso de evaluación, la hipótesis formulada y justificar las conclusiones, porque se concluye con algo mencionado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado del estilo que utilizamos. Vamos a mantener la confidencialidad y el secreto profesional. No vamos a andar divulgando datos que hemos recolectado, obviamente. Vamos a solicitar el consentimiento informado. Bueno, esto sí depende, pues, de si las personas tienen alguna incapacidad o son menores o son adultos mayores que tal vez necesitan de un tutor. Y vamos, obviamente, pues, a proteger los documentos. La última parte es... Tenemos una pregunta, disculpe que le interrumpa, tenemos una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Ana nos dice, en el caso de la redacción, ¿utilizaríamos lenguaje más técnico en psicología? Ah, ya la respondí. Claro, eso les decía. O sea, nosotros como psicólogos, pues, obviamente, como sabemos, está la psicología y el derecho. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer aquí? Poner, ¿qué es? Pues, el diagnóstico de la persona, pero no dejarlo ahí, porque si, ya les digo, si el juez, o en este caso el que esté encargado del caso, sabe lo que es un trastorno de personalidad, buenazo. Pero si no saben, que lo dejamos ahí como que es grave, no es grave, ¿no es cierto? Entonces nosotros eso tenemos que especificarlo, ir describiendo qué es los criterios que se tomaron en cuenta para nosotros diagnosticar a esa persona, porque no podemos decirlo por decir, sino tenemos que ir como que comprobando lo que decimos con el libro que nosotros nos vamos a estar guiando, ¿sí? ¿Otra pregunta? No, por el momento no. Prosigamos, por favor. Ya. Entonces tenemos lo que es la ratificación. Esta es la última parte del informe. Entonces esta consiste en acudir al juzgado para responder las preguntas formuladas por parte de los implicados durante el juicio. Si es necesario, pues vamos a asistir y si no, pues ellos ya, nosotros hacemos la entrega de nuestro informe y hasta ahí acabó nuestra labor, nuestra función como psicólogos forenses. Y finalmente tenemos lo que es el dictamen pericial. Pues el dictamen pericial es el objetivo último, eso nos dice pues un autor, que es el objetivo último de la evaluación psicológica forense en el cual se elabora el dictamen pericial correspondiente al objeto del litigio, la acción del reconocimiento técnico del objeto del debate es conocida como peritaje o peritación, ¿sí? Bueno, entonces, en conclusión, para culminar su labor, el psicólogo forense necesita ¿qué? Necesita preparar un dictamen psicológico. Esto consiste en un documento que va a tener datos de evaluación tanto psicológica para así realizar, pues,
va a tener la evaluación psicológica, ya que esta fue realizada a uno de los involucrados de su conducta tal vez delictiva o de la conducta negativa que haya tenido, ¿sí? Entonces, esta va a ser relacionada con el proceso judicial en el que se esté trabajando, ¿sí? Generalmente, pues, un dictamen psicológico, eso es solicitado también por un fiscal, un juez o cualquier otra autoridad que se encuentre, pues, dentro de este proceso judicial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Josué nos ha levantado la mano, por favor. Sí. Josué. ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas noches. Sí, por ejemplo, si el psicólogo es un psicólogo de parte, independiente de la judicatura, independiente de la fiscalía, y el abogado o el fiscal lo llama a realizar un peritaje, porque ellos prevén de que puede ser el sujeto acusado, pero el psicólogo y el abogado lo llama usted. Usted realiza el trabajo con el abogado, porque el abogado lo llamó a usted a que realice el peritaje, pero el abogado quiere que el sujeto esté preso o esté condenado, pero en su evaluación se da cuenta en lo legal y con el marco de, de la psicología que el sujeto no tiene las características que reúne para ser acusado, porque el sujeto tiene un trastorno mental. Entonces, ¿cuál sería la labor del psicólogo forense con el abogado porque el abogado dice una cosa y quiere una cosa, pero su resultado salió otra? O sea, hay una contraparte ahí. Entonces, ¿a quién quién tendría mayor peso? ¿En la petición del abogado o su evaluación de peritaje? A ver, si entiendo, digamos, es un caso aparte, donde no me pide la fiscalía, sino me pide un abogado, ¿no es cierto? Claro, digamos así, sí. Ya, y el abogado, o sea, yo voy a hacer el informe de la persona acusada y el abogado está defendiendo a esa persona acusada, ¿no es cierto? Claro, sí. Ya. Pero valga que su informe, cuando le hizo toda la evaluación psicológica, oh sorpresa, el sujeto no tiene las características para ser acusado, sí tiene un trastorno mental. Entonces, si tiene un trastorno mental, por obviedad, no va preso, no va a ser sujeto de condena, sino más bien va a ser un sujeto de no condena y tendría que ir a un psiquiátrico. Pero no, lo quieren condenar a como sea. Entonces, ¿cómo haría usted para rectificarse en última instancia y cambiar el informe? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Psicóloga, cambie el informe, haga el favor, mire que ya vamos a estar en juicio oral, y etcétera. Entonces usted está en un tira y jala. ¿Qué haría ahí? Bueno, entre las funciones como psicólogos, nosotros también tenemos que regirnos a lo que es la ética, ¿no es cierto? Entonces, dentro del código de ética, nosotros no podemos hacernos eso. No puedo realizar eso. Como psicóloga forense, yo tengo que ser objetiva y yo me encargo de realizar la evaluación. Si es que la persona, pues, tiene que ser condenada por alguna, que su facultad, pues, mental no está, esta persona no está en sus 5 sentidos, por así decirlo, y yo saco eso en mi informe, yo por ningún motivo, ni porque me paguen, pues tengo que hacer lo que el abogado me dice. Yo, como psicóloga forense, me encargo de ir direccionada a lo que es mi tarea. O sea, mi tarea es evaluar a la persona, si la persona está bien o está mal, por así decirlo. Eso ya no me conviene a mí, ya no me competiría a mí. Esta persona, pues el abogado sería una persona corrupta, por así decirlo, y el fiscal pues va a ser quien determina la sentencia, ¿no es cierto? Entonces yo no me puedo, por mi ética, yo no me puedo ir, yo no puedo realizar lo que otra persona me diga, sino lo que yo saqué con mi estilo, mi forma profesional de actuar, ¿sí? Y como, bueno, la información que yo saque no le va a servir al abogado porque el abogado no busca eso, entonces no la va a utilizar. Muchas gracias. Eso tenemos que regirnos también, pues nosotros como psicólogos y como personas, pues tenemos nuestros principios de ética, de moral, entonces yo no puedo irme hacia donde no me conviene, tal vez porque me vayan a pagar $1 más, ¿no es cierto?
tenemos que tener en cuenta también los principios y la ética que nosotros tengamos. Bueno, ya se terminó. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere comentar qué tal le pareció, si quedaron dudas, si despejé las dudas durante la capacitación, si les gustaría, no sé, que en otro tema, algo se toque otro tema. Por ejemplo, aquí sí me faltó, tal vez poner un poquito de la ética como profesionales que tenemos que tener durante nuestro trabajo profesional. Pues, tal vez alguna pregunta. Muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a tomarnos unos minutos para que en caso de que tengan alguna duda puedan hacerla. Mientras les comento y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales porque vamos a tener una capacitación sobre psicología forense en la cual va a abarcar muchísimos más los temas, ¿no? Va a ser mucho más amplia porque va a ser de 3 días, ¿no? Entonces vamos a tener mucho más tiempo de profundizar en cada uno de los temas que sabemos que es de su interés. Adicional a esto, invitarles a que puedan optar por la certificación con doble aval por 8 horas académicas que incluimos en esta capacitación que tiene un valor de $6. Entonces, quien esté interesado en la certificación me puede mandar un mensaje por interno. Claro, todos los mensajitos les voy a estar escribiendo también por WhatsApp, así que ahí les voy a dejar también la información. El día de mañana voy a estar compartiendo la clase grabada para que la tengan para su revisión, para que ustedes puedan verla. Muchísimas gracias, Anita. Nos encanta que les guste, nos encanta que vayan con más conocimiento, ¿no? A ver, perfecto, José, yo te escribo, yo te mando, o envíame un mensajito para poder ubicarte en el grupo y enviarte toda la información. Si todos los documentos, las diapositivas van a ser enviadas al grupo, igual con la clase grabada, y como digo, quien esté interesado en el certificado me puede enviar un mensaje y yo le enviaría todos los pormenores para que lo puedan obtener. Muy bien, ahora vamos a dar paso, por favor, a Jonathan, me parece que había levantado la mano. Sí, es más una pregunta final. En caso de, ¿en qué momento se encuentra establecido este proceso de psicología forense aquí en el Ecuador como ya como un juzgamiento? ¿Cuál es en qué estado se encuentra ya instaurado ese trámite psicológico de evaluación aquí en el Ecuador en caso de un proceso penal o un juzgamiento? ¿Me repita la pregunta porque no la comprendí? Sí. Es más, si ya está instalado ese trámite aquí en el Ecuador como parte de un juzgamiento, si ya se encuentra instaurado aquí en el Ecuador ese trámite penal psicológico. Lo que quiere decir es que si ya aquí en Ecuador ya hay psicólogos forenses que estén ejerciendo, sí, ya hay profesores, incluso yo soy de Loja y en Loja ya también hay en una universidad está la materia como tal, psicología forense. Entonces aquí también los psicólogos ya están trabajando, ya son llamados a la fiscalía, por eso les decía que uno tiene que dar como una prueba y uno califica ahí para que cuando haya un caso así, pues ellos llamen y un psicólogo forense realice su trabajo. Pero ya hay en Ecuador. Claro que no es tan, ¿cómo se diría? No tiene la importancia tan adecuada como en otros países como España, pero ya hay aquí en Ecuador. Entonces, tranquilamente puede especializarse en eso a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De psicología clínica, sí, vamos a tener más adelante. Como les comento, nosotros estamos todos los meses ofertando nuevos temas, así que les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Avanti Capacitaciones en Facebook y avanticapacitaciones.es en Instagram. Y si ustedes gustan algún tema en especial o en específico, nos lo pueden también dejar en comentarios y así los vamos poniendo en planificación para que sean ofertados. Sobre criminalística forense, disculpe.
Sí hemos tenido algunas capacitaciones ya de criminalística forense. Amado, si puedes escribir por un mensajito por interno para, como digo, ubicarte en el grupo y darte toda la información de nuestras clases que se han venido dando sobre criminalística. Vamos a tener también, para quien esté interesado próximamente, radiología forense, también vamos a estar en ese ámbito, así que los invito a no perderse. De verdad, vamos a tener mucho más conocimiento y junto a ustedes vamos a seguir creciendo, así que muchísimas gracias. Diplomados, sí, también justamente acabamos nuestro primer diplomado, y justamente acabamos nuestro primer diplomado y vienen muchos más en planificación. Contamos y vamos a contar con avales ya internacionales, nuevos avales internacionales y también nuevos avales nacionales, así que no se lo puede perder, sobre todo para la rama de criminalística y de radiología forense, de psicología forense, entonces, a estar atentos. Las personas que estén interesadas en criminalística, como digo, me pueden enviar un mensajito y yo les voy a estar atendiendo porque hemos tenido estas clases y vamos a seguirlas ofertando. ¿A qué número le podemos escribir, doctorita? El número de Avanti, estamos en el grupo, tal vez sí se encuentra en el grupo. Sí, sino que en el grupo se veía cómo escribir o contestar y ahorita ya no puedo, por eso le preguntaba. Ya, perfecto. Voy a habilitar por unos minutos para que puedan escribir, para que me dejen ahí todas sus dudas en este momento. Ya queda habilitado para que me envíen ahí si gustan sus mensajes. Igual las personas que me estén escribiendo de cualquier manera, vamos a seguir contestando también. Vamos a tener psicofarmacología en el mes de septiembre. Igual contamos con varios avales ahí, entonces para nuestros colegas psicólogos que también pueden optar por esta certificación. Bueno, como les digo, tenemos muchos más temas, así que no se lo pierdan. Yo el día de mañana estaré compartiendo por el grupo las diapositivas, lo que se ha expuesto hoy y también la clase grabada. Muchísimas gracias, doctorita. Una buena noche para todos. Muchísimas gracias por darse cita. Muchísimas gracias, Cintia. Ha sido realmente una ponencia muy buena, una clase muy, muy buena que esperamos poder seguir ampliando este conocimiento en esta rama, ¿no?, de la psicología tan importante y que poco a poco va tomando más relevancia en nuestro país. Tenemos que seguir ganando espacios para nuestros psicólogos y para que se lleven de mejor manera los procesos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos pues a Avanti. Los recibimos con los brazos abiertos. Gracias, Cintia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por